Vamos a mirar la palabra de Dios, oramos a Dios. Padre, gracias te damos, aún en este comienzo de este mes, decretamos que será un mes glorioso, Señor, que viene del norte, del sur, del este y del oeste, viene provisión para la iglesia, para tu pueblo, para cada familia, para cada hogar. Bendecimos a los que están a través de internet, les bendecimos a ellos donde están, Señor, en la parte del mundo donde se encuentren, en el continente donde estén, los bendecimos. Declaramos y proclamamos provisión de Dios, milagros extraordinarios. Señor, este segundo semestre de este año declaramos que será un semestre magnífico, Señor. Tu palabra dice que tú, Jesús, dijiste esto: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y tú dices en tu palabra: yo he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie la puede cerrar. Señor, bendice a los negocios, bendice a aquellos hermanos que tienen sus negocios, sus tiendas, Señor, a aquellos que tienen sus trabajos, a los presupuestos pasados. Declaramos, Señor, que vienen esos ingresos, que vienen, Señor, esas aperturas de bendición. Aquellos que no tienen casa propia, creemos por esas casas propias. Decretamos, Señor, que vienen viviendas, Señor, que dejarán de alquilar para tener sus viviendas, tener sus casas propias. Lo declaramos, Señor, porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Señor, bendice los matrimonios, bendice las familias. Todo ataque del diablo contra los hogares los destruimos, Señor. Todo plan de maldad, todo plan, Señor, aún, Señor, en esos lugares tenebrosos para destruir familias. Pero en el nombre de Jesús arruinamos, como dice la palabra, tú nos has puesto para arruinar, para destruir, para derribar y para arrancar. Señor, arrancamos toda maldición, arrancamos todo lo que está frenado en el nombre de Jesús. Toda traba la arrancamos en el nombre de Jesús. Arruinamos todo plan de las tinieblas, arruinamos en el nombre de Jesús, porque, Señor Jesús, tú apareciste para deshacer las obras del diablo. Ore conmigo y declare victoria. Arruine los planes del maligno, arruine los planes del maligno contra usted, contra su familia, contra el matrimonio, contra su papá, su mamá, contra el abuelo, contra la abuela, contra sus hijos, contra sus hijas, contra la obra del Señor. Arruinamos, Señor, arruinamos esos planes, los arrancamos, Señor, raíces de maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Líneas de iniquidades son arrancadas en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento de las tinieblas, derribamos toda obra de maldad y destruimos, Señor, destruimos todo ataque del mismo infierno y declaramos victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar, comenzamos desde Jeremías capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 10, Jeremías capítulo 1, verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, tenemos que arrancar, y para destruir, y para arruinar y para derribar, y luego de arrancar, destruir, arruinar y derribar, luego para edificar y para plantar. La preposición para, porque fíjese, para, ¿cuántas veces dice? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, para esto te he puesto, en esta tierra, para esto te hice nacer, para arruinar todos los planes de maldad, todos los planes de las tinieblas, para derribar, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar.
Son 4 palabras que parece que fueran igual, pero no son lo mismo. Arrancar es algo que está ya plantado, arrancar maldades, líneas de iniquidades, puertas que el enemigo ha tenido a través de antepasados, arrancar de la línea de la familia toda iniquidad, arrancar toda maldición, porque la Biblia dice que la maldición nunca viene sin una causa, y muchas veces hay complejo de inferioridad que los antepasados han tenido, o se han sentido menos, o llegaban hasta un punto y nunca pudieron ser felices, y como que eso marcó las generaciones y una familia. Pero el Señor dice: te he puesto para que arranques eso, para que lo arranques de tu familia, para que arruine los planes de maldad, todos los diseños de maldad, para que los arruines. Arruinar en la obra de Dios, el Señor quiere que arruinemos los planes de las tinieblas. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, es decir, que lo que está hecho se deshaga, deshacer las obras del diablo, deshacer las obras del diablo, que esté lo que el diablo haya planificado, lo que los demonios hayan planificado en lugares tenebrosos para maldecir a una persona, y aún conectar ese plan de maldad. Conectar ese plan de maldad en las tinieblas. ¿Cómo lo conectan? A través de brujos, a través de hechiceros, de curanderos, o a través de personas que hablan. Porque lo que uno declara, eso ocurre. Lo que usted decreta, eso es lo que la Biblia es un principio. Jesús dijo: lo que digas será hecho. Jesús dijo: toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta. Dijo el Señor: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, tus palabras te atan, tus palabras determinan futuro. Diga conmigo: mis palabras determinan futuro. Diga al que está a su lado: nuestras palabras determinan futuro. Determinan futuro. Esto es muy importante. Esto es muy importante que uno lo entienda, que nuestras palabras determinan cosas. Lo que va a ocurrir, lo que va a pasar es lo que nuestras palabras declaran, porque hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestra lengua, para la vida, decía Salomón en los Proverbios, hay poder en la lengua, para la vida o para la muerte. Es decir, que nuestra lengua no es, aunque es un miembro pequeño, pero nuestra lengua tiene poder, porque lo que uno declara es lo que va a ocurrir. Por eso usted tiene que decretar que el Señor ha puesto para que usted decrete bendiciones. Para que usted decrete bendiciones sobre su familia, los zapatos, las zapatillas de su ser querido, la ropa, ponga las manos en la almohada, decrete la bendición, decrete, porque la bendición siempre quebrará la maldición. La maldición no puede quebrar a la bendición, nunca, porque la maldición se la puede revocar, pero la bendición no te la pueden arrancar, porque la bendición tiene el respaldo de Dios. La maldición viene con respaldo de las tinieblas, y Jesús venció al diablo. Quiere decir que se puede arrancar y destruir toda maldición, pero la bendición nadie te la puede quitar. ¿Cuántos dicen gracias por tu palabra, Señor? Quiero oír algunas unas palabras que fueron emitidas por 3 hombres de Dios tan importantes. Vayamos al primer libro de Juan. Primer libro de Juan. El apóstol Juan, cuando escribe estas epístolas, corría ya el año 90 después de Cristo. Él había estado varias veces encarcelado por causa del testimonio del Señor, por causa de servir a Dios. Había sido encarcelado. También a su hermano lo habían asesinado, lo habían matado a Jacobo. Cuando Herodes había mandado matar a Jacobo, Jacobo fue muerto. Una espada lo atravesó y lo mató. Lo dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 12. Pero los años van pasando y Juan suelta estas palabras de Dios que por muchos siglos y por muchas generaciones también se han declarado. Pero él las declaró
en tiempos cuando no era todo victoria. Y nosotros tenemos que declarar estas palabras. Si estás pasando batallas, declara estas palabras. Dice Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 4. Dice el pasaje: hijitos, dice el apóstol Juan, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Diga: yo soy de Dios. Dígale que está a su lado: vos y yo somos de Dios. El apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Tienen un propietario. Tienen un propietario. El propietario de ustedes es Dios. Usted tiene un propietario, un dueño, un amo y un señor. Y yo tengo ese mismo propietario, señor, dueño y amo de mi vida. Es Dios. Dios, Él es. Usted es de Dios y yo soy de Dios. Y si usted es de Dios y si yo soy de Dios, si Dios a usted lo tiene y Dios a mí me tiene, entonces usted tiene a Dios y usted y yo tenemos a Dios. Porque cuando uno tiene a alguien, cuando alguien me tiene a mí, es porque yo tengo a esa persona. Yo tengo a mi esposa, ella es mi esposa, pero yo la tengo a ella, pero ella me tiene a mí también. Es decir, esto es un feedback, una ida y vuelta. Y como usted es de Dios, Dios está con usted, pero Dios está en usted también. No solo Dios es su dueño, sino también usted tiene a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios es mi dueño, pero yo también lo tengo al Señor. Diga: yo lo tengo a mi Dios. Porque esto es una ida y vuelta. Él me tiene y yo lo tengo a Él. Y Él quiere que lo tengas a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos creen la palabra? ¿Cuántos se alegran de saber que usted es de Dios? Diga: yo soy de Dios. Diga: Dios es mi dueño. Diga: yo soy su hijo. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Diga: yo no me hago el hijo de Dios, soy hijo de Dios. Los que están a través de internet, donde están, les animamos que nos escriban a nuestro Facebook y allí lo vamos a estar mirando también. Los bendecimos porque desde muchos lugares nos están mirando y les decimos que nosotros, y como los hermanos que están a través de internet, nosotros no nos hacemos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está a los que han vencido. Que los que están, ¿dónde? En el mundo. Leamos el verso 4 otra vez, todos juntos leámoslo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hasta allí nada más, pero vuelvo a leer el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está sobre su vida. Mayor es el que está sobre mi vida. Mayor es el que está sobre vosotros, está sobre. Diga: mayor es el que está sobre mí. Diga: cuando el diablo, los demonios, diga, y toda obra de maldad me miran a mí, están mirando al mayor que está sobre mi vida. Diga: yo tengo respaldo sobre mi vida. Diga: mi familia tiene respaldo. Diga: la obra de Dios tiene respaldo. Haga así como que está mirando al mayor. Dios está sobre usted y sobre mi vida. Mayor es el que está sobre vosotros. Mayor. ¿Por qué?
hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué ustedes han vencido? Porque mayor es el que está en vosotros. ¿Por qué usted es un vencedor? ¿Por qué usted es una vencedora? ¿Por qué yo soy un vencedor? ¿Por qué son vencedores los que están a través de internet escuchando y mirando a través de nuestra página? ¿Por qué? Porque mayor es el que está sobre nosotros que el que está con ellos, que el que está con ellos. Y mire, dice, vaya conmigo al capítulo que sigue de Primera de Juan, capítulo que sigue, el capítulo 5. El verso 18, el verso 19, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Es decir, por un lado estamos todos los que somos de Dios. Y la palabra presenta el otro lado. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y recién mirábamos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está con ellos. ¿Y quién es el que está con ellos? El mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra dice que usted tiene el respaldo de Dios, que la iglesia tenemos el respaldo de Dios, que mayor es el que está sobre nosotros, que los hemos vencido a los que están del otro lado, que quien gobierna el otro lado es el maligno. Y la palabra le dice a la iglesia que la iglesia es más que vencedora, porque Cristo ganó la victoria, porque mayor el que está sobre la iglesia que el que está en el mundo, que es el maligno. ¿Cuántos creen la palabra? ¿Cuántos le dan un aplauso al mayor? Mayor es el que está en vosotros. Mayor, dele aplauso con fuerza, con ganas, al mayor, al mayor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria al que está sentado en el trono, al anciano de días y al Cordero que está a la derecha del Padre, donde millones y millones de ángeles se postran al que está sentado en el trono y lo alaban, lo exaltan, lo glorifican. Mayor es Dios, mayor es el Señor, mayor es el Señor Jesucristo, mayor es Jesús, que el diablo lo derrotó en la cruz del Calvario, lo derrotó, lo exhibió, como dice la palabra. El Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y dice la palabra que el Señor despojó a los principados y potestades y los exhibió, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Apláudalo al Señor. No se canse. No se canse de aplaudir, de alabar, de gritar al que es mayor. Oh, gloria, 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 gloria. Tenga esa fe, esa confianza. Camine en la vida con confianza. Camine en la vida con fe. Camine en la vida sabiendo que siempre, 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 siempre el mayor está sobre su vida. ¡Grítalo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, gloria! ¿Cuántos se alegran? ¿No se emociona? Porque aún la emoción es importante. Aunque nosotros vivimos la vida del Espíritu, pero en el alma nuestras emociones también tienen que alegrarse. Saber que mayor es el que está sobre nuestras vidas. El apóstol Juan dijo, porque mayor es el que está con vosotros. Mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Porque, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hijitos, decía Juan, ya anciano, ya un hombre mayor, un hombre que había caminado, un hombre que había visto al Señor, que había sido llamado por el Señor, había vivido muchas experiencias gloriosas, magníficas. Verlo a Jesús, él, junto con Pedro y su hermano Jacobo,
fueron llevados por el Señor Jesús al monte Tabor. Allá en el monte Tabor subieron y el Señor los dejó a una distancia y el Señor se puso a orar y bajó una nube gloriosa y estaba allí Moisés y Elías hablando con el Señor. Y ellos vieron a Moisés y ellos vieron a Elías. Allí Pedro dijo: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti y otra para Moisés y Elías. Juan vio eso. Juan vio las ropas del Señor Jesús, cómo se transfiguraron, que se hicieron tan blancas que no hay lavador en la tierra, dice el pasaje, que pueda ser tan blancas las vestiduras. Juan los vio. Juan vio al Señor transfigurado en el monte Tabor. Juan vio a Jesús caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Juan vio al Señor levantar paralíticos. El apóstol Juan lo vio al Señor allí crucificado entre 2 ladrones. Lo vio con una corona de espina. Vio cuando lo golpearon. El apóstol Juan vio también el momento de dolor. Y después cuando el Señor apareció resucitado. Cuando ellos... Dice la palabra que un día el Señor Jesús estaba a la orilla del mar y el Señor mismo les preparó un pez, les preparó y les dio a comer, y el Señor también comió para mostrarles que Él había resucitado, porque un espíritu no puede comer un pescado, y el Señor les enseñó. Por eso, que para mostrarles que Él había resucitado, y Juan lo vio, el apóstol Juan. Después, cuando vio a Jesús ascender al cielo, luego con Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, y cuando ese cojo, ese paralítico que estaba a la puerta del templo, esa puerta se llamaba La Hermosa, cuando le dijeron junto con Pedro: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese hombre, más de 40 años, que nunca había andado, el Señor hizo un milagro. El apóstol Juan lo vio, lo metieron en la cárcel, al apóstol Pedro y a Juan. Juan estuvo en la cárcel y allí les prohibieron hablar, pero ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo volvieron a meter en la cárcel. Un ángel enviado por Dios lo sacó de la cárcel. Vio como la mano de Dios, vio el apóstol Juan, e inclusive tuvo la enseñanza y el Espíritu Santo lo guió para escribir el Evangelio de Juan. Pero no solo eso, sino que después, en el año 90, escribió esas 3 epístolas, la primera, la segunda y tercera de Juan. Y después, 5 años después, en el año 95, allá desterrado en Patmos, él recibió el libro de Apocalipsis. Es decir, que Juan, el apóstol Juan, había vivido mucho, y él decía: hijitos, hijitos, en un tono ya paternal, un hombre mayor, un hombre anciano, un hombre sabiendo que él también iba a sufrir como mártir, y como mártir iba a morir. Pero él dijo: hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Muchas cosas él había pasado, pero él dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Como dice, como entendiendo ustedes de quién son. Vosotros sois de Dios. Sois de Dios. Ustedes son de Dios. Son de Dios. Hay gente que no le arrancan, mire, no le arrancan de su equipo favorito, no se lo arrancan nunca. Su equipo favorito se puede ir hasta, qué sé yo, de Primera, Nacional B, Argentino A, Argentino B, puede desaparecer, pero siempre dirá: yo soy de esto, yo soy hincha de esto. Hermanos, ¿y cuántas vidas por ahí pueden dejar el camino del Señor? Como un equipo de fútbol, como un color, una camiseta puede tener más poder que la sangre de Cristo. Un cristiano nunca puede dejar el camino del Señor, porque más que un equipo de fútbol, más de lo que uno pueda simpatizar con algo, mucho más es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que nunca una persona puede renunciar, porque es muy difícil que alguien que es hincha de un equipo después cambie de equipo. Es muy difícil. Y como cristianos pueden por ahí decir: no, ya no voy más, no, que hermanos, como dejando a Dios. Pero dice Juan, muchos años, ya anciano, dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos decimos gracias por tu palabra? Diga: yo soy de Dios.
¿Cuántos creen realmente, aunque usted sepa? Porque una cosa es que es una realidad. Una cosa es que es una realidad que yo soy de Dios, pero otra cosa es que yo viva sabiendo que soy de Dios. Porque yo puedo ser de Dios y vivir toda mi vida dudando. Vivir toda mi vida dudando de Dios, dudando, puede ser que este mes me vaya bien, puede ser que algo malo no le pase a mi familia, que no me pase a mí. ¿Me estaré manejando con esa seguridad que soy de Dios? ¿Alguien alguna vez derrotó a Dios? ¿Cuántos creen que Dios siempre ha vencido y vencerá? ¿Cuántos están del lado de los ganadores? En el lado de Dios no hay pérdida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno tiene que caminar en la vida con seguridad. Diga que está a su lado, caminemos con seguridad toda la vida. Cuando uno entiende esto, se le revela esto, uno dejará la duda, dejará la incredulidad, dejará de muchas veces sentirse, es como que estoy solo, que estoy sola, como que me han olvidado. Cuando uno sabe que es de Dios, sabe que Dios y uno somos mayoría. Diga, Dios y yo somos mayoría. Diga al que está a su lado, ¿cuánto más vos, yo? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Cuando la pastora tuvo esa visión hace años atrás, cuando en un mes de oración, en un enero, estábamos terminando el mes de oración, el mes dedicado, dando la primicia al Señor del año, cuando todos los días venían a orar muchos hermanos, y de paso quiero animarle a la oración. Quiero animarlo a la oración porque uno de los mayores ataques del diablo es a tu vida de oración. Si tu vida de oración es débil, tu vida también será débil. Por más inteligencia que uno tenga y capacidad, se moverá en la capacidad y en el don. Pero no hay que moverse en el don, hay que moverse con respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted pueda, venga los martes a las 7:30 de la mañana a orar a Dios. Venga a buscar a Dios. Si está lejos, bueno, hágalo en su casa. Pero la oración es uno de los mayores ataques. En estos días estaba en un lugar enseñando cómo satanistas se habían infiltrado en una iglesia grande, una iglesia, ya pasaban más de 1.000, 2.000 miembros, una iglesia donde la oración de esa iglesia sabían estar 400, 500 hermanos en la oración. 400, 500 hermanos, por eso la iglesia era fuerte. Una iglesia de oración es una iglesia fuerte. Una iglesia débil de oración es una iglesia débil. Por eso la oración es una de las cosas que más ataca el diablo a tu vida de oración. Diga al que está a su lado, a tu vida de oración y a mi vida de oración, el diablo la ataca. Usted puede leer la Biblia y no ser tan fuerte contra el diablo. Porque hay gente que lee la Biblia y se le suben los humos a la cabeza. Pero la oración lo lleva a uno que lo que lee en la Biblia lo ponga por obra. Porque la oración y la palabra lo hacen fuerte. Es como alguien si ora y no lee la Biblia, va a tener una vida desbalanceada, desequilibrada. Una persona que ora y no lee la Biblia puede hasta caer en errores, porque la oración es vida espiritual, vida de Dios en la vida de uno. Pero si uno no conoce la Biblia, puede caer en errores y en trampas. Por eso la oración, diga conmigo, la oración es atacada. La oración es combate, hermanos. La oración es combate. Es combate cuando no es verano, porque es verano, que en la noche se acuesta tarde, porque hace calor y son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y después levantarse a orar cuesta porque se acostó tarde. En el invierno, porque hace frío para levantarse temprano.
Es decir, siempre hay argumentos para que la carne la siga consintiendo a la carne. Póngase la mano y diga, siempre querés que te consienta. Diga, pero adentro mío está el Espíritu. Diga, y mi espíritu clama que tenga vida de oración. Porque a la carne la consiente, pobrecito. Pero si te tapaste las manos que te da frío. Ay. Y la cabeza y oscurece todo. Porque los ojos también, para que no les moleste. Pero los ojos espirituales están diciendo, Dios te quiere mostrar cosas. Por eso la oración. Esa iglesia, creo que Dios quiere que le diga esto. ¿Cuánto quieren que le diga? No veo mucho. Se ve que la oración, gloria a Dios. Tu vida de oración es muy fundamental. Tu vida de oración. Sea en la noche, quizás en la noche te pones a orar, tú tienes que buscar el horario, tienes que buscar para recibir de Dios, para recibir una palabra de Dios, para ser fortalecido, para caminar en la vida fortalecido. Lo que fortalece a un hombre y a una mujer es la oración. Diga, la oración me fortalece. Diga, por eso me atacan la oración. Y si usted, no le voy a decir que levante la mano, pero usted haga un mea culpa diciendo, la verdad que el Señor me está diciendo que tengo que volver a orar. ¿Cuántos dicen, Señor, quiero en este día comenzar una nueva etapa en mi vida de oración? Tu oración, porque hay victorias que se ganan en la oración. Ese satanista, una persona entró y se convirtió al Señor, realmente se convirtió. Y resulta que esa persona empezó a ver que personas estaban llegando a la iglesia y eran satanistas. Y no voy a entrar en detalles porque también esos detalles son importantes. Algún día le voy a enseñar cosas que son importantes en la obra de Dios. Que no solo es importante que una persona declare que Jesús es Señor y Salvador, sino también es importante lo que dijo el apóstol Juan: probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Pero muchas veces eso no se hace. Lo que se hace es reciba, diga, yo recibo y yo recibo. Diga, a Jesús como Señor y Salvador, a Jesús como Señor y Salvador. Pero muchas veces no se dice, yo declaro que Jesús vino en carne a esta tierra. Los satanistas no lo pueden decir a eso. Por eso el mismo apóstol Juan en el capítulo 4, del verso 1 hasta el 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y eso hay que hacerlo, uno lo tiene que hacer. Y dice que esta satanista, ex satanista que se convirtió al Señor realmente de corazón, empezó a ver, y que los satanistas que empezaban a venir, se acercaron y recibían al Señor, y aparentemente todos sí levantaban las manos, todo esto, y empezaron a aconsejarlo al pastor. Pastor, en la iglesia, qué linda oración, pero la iglesia necesita conocer la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice Oseas. Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y empezaron a hacerle un jueguito, un juego, porque el diablo es astuto. El diablo sabe cómo también atacar. Por eso uno tiene que tener ojos de águila. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos creen, a ver, el diablo va a venir con un tridente, con una cola bien larga y con cuernos. No, muchas veces el diablo te quiere sacar a tus hijos diciendo, no, si va a ir a otro lugar, total, van a servir a Dios. Y cuando quiere acordar, lo que quiere el diablo es destruir. Es destruir, porque el diablo su misión la cumple. Él ha venido para matar, robar y destruir. Eso lo dijo Jesús. Y sabe que esta mujer ex satanista realmente de corazón, le prohibieron que la iban a matar si decía que ellos eran satanistas. Habían mandado a infiltrarse dentro de esa congregación
para debilitar a la iglesia, porque esa iglesia estaba haciendo estrago en el mundo espiritual. Por la vida de oración que tenía esa iglesia, estaba haciendo estrago en las tinieblas. Entonces mandaron atacar. ¿Cómo? Infiltrándose. Se metieron y el pastor empezó a ponerlos como, los puso como líderes, y le dijeron: pastor, en vez de tener una oración, en vez de tener un culto de oración, que la verdad que es tremendo, ¿por qué no tenemos ese día de oración? ¿Por qué usted no abre en 400, 300, 500 casas de todos los que vienen a orar y ponga líderes que les enseñen? Se va a orar y se va a enseñar la palabra. Entonces el pastor dijo: la verdad, está bien. Y desmembró ese culto de oración. Pasó el tiempo, no más de un año pasó, esa iglesia se desplomó, se empezó a desmembrarse completamente, porque lo que sostiene a un árbol no es lo que la gente ve. Lo que sostiene un árbol son las raíces, la vida oculta. La vida de oración es la que sostiene a una familia, a una congregación, a una persona, la sostiene la vida de oración. Y la vida de oración es la vida oculta, la vida que nadie te ve, pero tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Por eso tu vida de oración es importante. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, porque es para Dios. Apláudale con toda la fuerza, porque Dios nos está hablando. Diga: Dios nos está hablando. Grítelo: Dios nos está hablando. Ahora hágalo personal. Diga: Dios me está hablando. Diga: a mí, que soy de Él. Que el Señor nos está hablando, que usted y yo somos de Dios. Y el Señor dice: vos sos de Dios. Claro que sos mío, dice el Señor. Claro que sos mío. Pero si sos mío, yo quiero enseñarte, quiero fortalecerte. No quiero que estés débil. No quiero que te sientas amargado, triste. Y eso muchas veces te pasa porque te está faltando oración. La oración es fundamental. La oración no es solo de rodillas, puede estar sentado, puede estar parado, puede estar acostado, puede estar como esté, porque la cuestión es hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es hablar con Dios. Por eso la vida de oración es atacada. Por eso la iglesia, todos debemos orar. ¿Cuántos dicen amén? Les animo a que los martes a las 7:30 de la mañana, diga que está a su lado, 7:30 de la mañana, tenés que buscar a Dios. Si usted está lejos, ore en su casa. Si usted tiene que ir a trabajar, levántase antes, pero ore, porque eso le traerá bendición a su familia. Le traerá bendición a sus hijos, a su padre, a su madre, le traerá bendición a su esposa, le traerá bendición a los que van a nacer, a los nietos que van a venir, le va a traer bendición a todo su economía y a la salud suya personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted piensa un poco y después hágalo en su casa, piense, si muchos de los ataques y que el Señor está hablando, y piense que la vida de oración es la que más te fue atacada. Porque lo primero, nunca el diablo ataca abiertamente. Siempre quiere sacar tu oración para que te saque respaldo, te saque presencia de Dios. No él, sino uno mismo, su descuido. Los descuidos de uno, el enemigo quiere aprovechar los descuidos. Diga: el enemigo aprovecha descuidos. Los otros días a un hermano le robaron una camioneta. Dejó la camioneta con la llave puesta, la puerta abierta, el motor andando. Se bajó a comprar unas bananas y cuando hizo así, gracias a Dios que tiene seguro completo, total, contra robo. ¿Y qué fue? Descuido. Diga que está a su lado: los descuidos son peligrosos. Diga: te pueden llegar a perder dinero, perder cosas, perder salud,
perder familia por la oración cuando uno la descuida. ¿Cuánto dicen gracias por la palabra? Vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Yo le dije que 3 hombres de Dios dijeron términos. Mayor es el que está en vosotros que el que está con ellos. Vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo dijo el apóstol Juan. Pero dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dice la palabra en el capítulo 6, verso 8, estoy leyendo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento, el rey de Siria. Y el varón de Dios, que era Eliseo, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, le dice Eliseo al rey de Israel, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, que Eliseo había dicho, y así lo hizo una vez, que era el rey Joram, y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo el rey sirio: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿por qué no me declaran quién es el traidor? Alguien me está traicionando. Yo estoy preparando estrategias para destruir a los de Israel, y cuando ya armé todo, preparé todo, las emboscadas, les preparé emboscadas para destruirlo, porque yo sabía cómo se iban a mover, sabía todo lo que, porque había hecho un estudio, había mandado, tengo espías del otro lado, tengo espías, y ya sabía lo que iban a ir, a dónde iban a ir el rey de Israel y el ejército israelí. Y cuando ya tenía todo preparado para esa emboscada, teniendo todo, resulta que el rey de Israel, en vez de ir por ese lado, iba por otro lado y no podía destruirlo. Entonces él llama a los que están cerca. Él le dice: acá hay un traidor, acá hay un espía, acá hay una persona que nos está delatando, y el rey de Israel está salvándose la vida porque tengo un traidor. Pero ¿qué dice la palabra? El versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, que Eliseo había dicho, y lo hizo así una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, le dicen al rey sirio, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y dijo el rey de Siria, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que Eliseo está en Dotán. Entonces envió el rey sirio allá. ¿Cómo mandó a buscar a Eliseo? Lo mandó con gente de a caballo y carros. ¿Y qué más iba contra Eliseo? Y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, para que el varón de Dios no supiera, y sitiaron la ciudad donde estaba. Contra Eliseo no fueron 5 personas, no fueron 10 personas, no fueron 20, dice un gran ejército, porque el rey sirio no quería
no quería perder esa batalla. Entonces no estaba mandando contra el rey de Israel y el ejército israelí un gran ejército, no, estaba contra un hombre de Dios, estaba mandando un gran ejército, pero Dios estaba mirando lo que estaba pasando y Dios permitió que se descubriera del lado sirio, que se descubriera y le dijeran, no tenés ningún traidor, acá no hay ningún espía, acá ninguno pertenece al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, acá no hay ninguno del Mossad, acá, ¿sabés lo que pasa? Es que allá en Israel está Eliseo. Y ese hombre le dice al rey de Israel, lo que vos preparás en tu cámara más secreta, ese hombre de Dios, a ese hombre de Dios, Dios le dice las cosas que vos preparás. Entonces el rey sirio dijo, la clave para derrotar al pueblo de Dios, pues la clave es destruir al hombre de Dios. Por eso la iglesia debe orar por sus pastores, por nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Por eso es muy importante la vida de oración de la iglesia y levantar los brazos de la familia pastoral. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no permitas que critiquen nuestras vidas, que no, sino porque están criticando a tu obra, a la obra de Dios. Al contrario, tú debes levantar la oración, no solo por tu vida y tu familia, sino por el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo siempre será atacado, siempre seremos atacados, con injurias, con calumnias, con mentiras, seremos calumniados, injuriados, seremos atacados de una u otra manera. Pero mayor es el que está en nosotros. Yo tengo esa confianza siempre. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Porque el Señor Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario al diablo. Lo derrotó, le quitó la llave de la y la muerte. Y Jesús dijo que el Señor dijo, yo tengo todo el poder y la autoridad. Y el Señor le entregó a la iglesia la victoria, nos dio la autoridad. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo esa palabra, pero no significa que la iglesia no debe orar. La iglesia debe orar por nuestras vidas. Y estamos agradecidos por sus oraciones. Diga, oremos por los pastores, por todo, oremos por el pastor, la pastora, por los pastores Samuel, Joana, oren por ellos, oren por el embarazo, oren por el bebé, sea un varón, sea una niña, sea lo que viene, y los hijos que vienen. ¿Por qué? Porque uno de los mayores ataques es a la familia pastoral. Si una familia pastoral está en victoria, la iglesia está en victoria. Es así. Porque una iglesia no puede estar en victoria cuando la cabeza no está en victoria. La cabeza debe estar en victoria. Diga, la cabeza está en victoria, el cuerpo está en victoria. Porque cuando a uno le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo, ¿no es así? Es decir, lo que pase con la cabeza, pasa con el cuerpo. Si la cabeza es bendita, la iglesia es bendita. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque es así, hermanos. Fuerte, fuerte, porque es para Dios. Por eso el matrimonio debe ser fuerte. Una de las cosas que más hemos cultivado siempre con la pastora, como marido y mujer, como matrimonio, es, ella es mi amiga, yo soy el amigo de ella, nos hablamos todos, es la que me está diciendo esto, yo le digo aquello, o me pregunta, mira cómo esto, mira aquello. Es decir, porque nos ayudamos mutuamente, es un trabajo de equipo, y todo matrimonio que es fuerte matrimonialmente, que tiene diálogo, todo matrimonio que tiene diálogo, todo matrimonio que sabe ganar victorias, hermanos, será un matrimonio fuerte. Matrimonio, una casa dividida, Jesús lo dijo, no puede permanecer, es principio bíblico. Una casa unida, una casa fuerte, el matrimonio fuerte, no hay diablo que pueda contra esa familia. Por eso los matrimonios son atacados matrimonios ancianos y matrimonios jóvenes. Diga, matrimonios grandes y matrimonios jóvenes. Todos los matrimonios, hermanos, son atacados porque la vida fuerte de una iglesia, un matrimonio pastoral fuerte hace una iglesia fuerte. Un matrimonio pastoral débil hace una iglesia débil. Porque la pastora tirará para un lado y el pastor tirará para otro lado. Y el pueblo no sabe
no sabe para dónde tirar. Pero un matrimonio fuerte que se apoya mutuamente hace una iglesia fuerte. Por eso la vida de oración es importante. ¿Cuántos dicen amén? Diga vida de oración. Diga, hay fuerza en la familia también. Diga, unidad. ¿Cuántos creemos la palabra? Acá dice que a Eliseo le fueron de noche. Diga, lo atacaron de noche. ¿Cuándo ataca el enemigo? De noche, aprovechando la noche. Y no solo la noche del día, que está la luna, que el sol se fue. No, ataca en la noche cuando uno está pasando un momento de batalla en la vida, pero Dios está contigo, porque el Señor estaba viendo cómo los sirios, un gran ejército, haciendo todos en silencio. Usted trata de imaginar silencio, todos caminaban con sigilo, sigilosamente iban, el ejército sirio, sigilosamente se iban acercando, sigilosamente estaban cerca y rodearon donde estaba el varón de Dios. Y dice el pasaje bíblico, y se levantó de mañana, en el verso 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Desesperado estaba el discípulo. Y Eliseo, le dijo: léalo conmigo en voz alta, por favor. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Volvamos a leer ese pasaje y tómelo para usted y para toda su vida. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dígale que está a su lado: no tengas miedo. Diga: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo le digo a los que están a través de internet: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creemos la palabra? Diga: no hay que tener miedo. Grítelo: no hay que tener miedo. Diga: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos creen que más son los que están de nuestro lado? Más, hasta matemáticamente, mire, ¿cuántos siguieron al enemigo? ¿Cuántos siguieron al diablo? Una tercera parte. Pero ¿cuántas partes hay? ¿Cuántas hay? Una tercera. Si una tercera quiere decir que son tres tercios. 2 tercios están del lado de Dios. Siempre mayor es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más son los que están con nosotros. Dijo el apóstol Juan: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros los habéis vencido, dijo Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y los habéis vencido porque mayor. Pero dice ahora Eliseo, cuando el criado miró y vio que estaba sitiado, salió corriendo para adentro, diga: ¡ay, varón de Dios! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué dijo Eliseo? No tengas miedo, porque lo primero que va a venir al corazón es miedo. El miedo frena, el miedo paraliza, el miedo al fracaso, miedo a no poder ser capaz, miedo a lo nuevo, miedo. Pero el Señor dice: no tengas miedo. Se ha cultivado el miedo. Me acuerdo a mi madre de chico, y no se levanten a la siesta. Nos gustaba jugar con mi hermana, nos poníamos a jugar con mi hermana y decía: y no hagan ruido y acuéstense en dormirse, porque si no viene el viejo de la bolsa y se los va a llevar. Entonces y por ahí había un hombre que caminaba, un hombre mayor, y que andaba vestido mal, andrajoso, y veía a mi hermana y decía: allá viene el viejo de la bolsa, salgamos corriendo. Y salíamos corriendo, mi hermana. Y esos tabú que le van metiendo, muchas veces hasta los padres cristianos le dicen: mirá, toma la sopa, porque si no el cuco te va a comer. Hermanos,
métele fe a tu nieto, métele fe a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? No le inculque el miedo. No, mirá, hay un ruido, así que dormite ya porque... Ay. Pero ¿sabe lo que le está metiendo? Miedo. Y uno lo toma como chiste, pero le está metiendo miedo. Le está metiendo miedo. Porque el ser humano recibe complejos desde la niñez, miedos. Y el Señor dice permanentemente, hay 365 pasajes que hablan. No temas, no tengas miedo. 300. Mire cómo le dijo el Señor a Josué, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No temas, ve delante de Faraón. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? No temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No temas, es decir, a todos, porque lo primero que le viene al ser humano es temor, es miedo. Por eso, dígale que está a su lado, no tengas miedo, ni vos ni yo. No tengas miedo al fracaso, porque no vas a fracasar. No tengas temor, Dios te va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios me va a dar victoria. Y diga, y Dios me da victoria. Diga, yo decreto victoria. Decreto en este mes victoria. Diga, decreto, dígalo. Decreto, pero como decreto, dígalo. Decreto victoria. Diga, decreto progreso. Diga, decreto que Dios nos da un glorioso mes. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Decrételo. Decrételo, decrételo, decrételo. Decrete, decrete, decrete. Aleluya. Por eso le animamos. Si usted quiere venir a orar, venga a la casa de Dios a orar. ¿Cuántos dicen amén? Acá dice la palabra. Oró Eliseo, verso 16, y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Diga, oró Eliseo. Diga, qué importante la vida de oración. Oró Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? Del criado, del que estaba ahí al lado de él. El criado, diga, el que estaba al lado del varón de Dios. Diga, no tenía los ojos abiertos. Diga que está a su lado, ojos abiertos. ¿Cuánto dicen gracias por la palabra? Te ruego que, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, ¿de qué? De a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. Diga, alrededor de mi vida hay carros de fuego. Diga, hay gente de a caballo. Diga, yo tengo respaldo de Dios. Diga, tengo protección de Dios. Diga, por eso Eliseo no tenía miedo. Diga, porque Eliseo veía lo que su discípulo no veía. ¿Qué veía el discípulo? A los sirios. ¿Qué veía Eliseo? Veía el respaldo de Dios. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven tus ojos? Tus ojos naturales ven lo natural, lo que está delante. Pero los ojos del Espíritu, si están abiertos, verá la protección de Dios. Verá ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios, cuando la pastora tuvo esa visión, ella lo contaba, ella vio ángeles, pero ella dice inmensos, de 6 alas, pero grandes, ángeles de 2 alas grandes. Y mire, esos ángeles son grandes, grandes en fuerza, se postran ante el que está sentado en el trono. Dígame si el que está sentado en el trono no es grande. Diga, el que está sentado en el trono. Diga, mi Padre y el Señor Jesús a la derecha del Padre. Diga, está sobre mi vida. Diga, por eso mayor es el que está sobre mi vida que el que está en el mundo. Diga, por eso, Señor, yo declaro victoria sobre mi vida siempre.
¿Cuántos creen esta palabra? Que esta palabra no solo te motive en este momento, pero que esta palabra te inyecte esa fe para vivir toda tu vida con seguridad, con confianza. Estas palabras son las que a mi vida, a mi espíritu, me dieron una transfusión de sangre espiritual que me han dado tanta fuerza. No tener miedo, no tener temor, saber que Dios está conmigo y siempre estará conmigo, porque yo soy su hijo y Él lo ha dicho. Yo lo hago mío, pero tú lo tienes que hacer tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino de los cielos es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Los que dicen esto es mío, esta promesa es mía. Claro que es de ustedes también la promesa, pero yo la tomo, es para mí. Porque yo tengo ángeles de Dios, tengo carros y alguno que empieza a cuestionar y a ver, yo quiero ver los carros. No me hace falta ver los carros, sé que hay carros de Dios, sé que hay ángeles de Dios, sé que hay gente de a caballo, que si dice que está a caballo, quiere decir que está montado en caballo, porque dice Apocalipsis 19, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pero el Cordero viene montado en un caballo blanco y los que lo siguen vienen montados en caballo. Y eso habla cuando la iglesia glorificada venga, y la iglesia vendrá en caballos, es decir, que hay caballos celestiales, en los cielos hay caballos celestiales, caballos de Dios, y esos caballos, ángeles de Dios montan esos caballos y están protegiendo nuestras vidas. ¿Y acaso no cree que los demonios no ven eso? Por eso aquella persona que estaba endemoniada, los demonios le dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son, porque sabía el respaldo que tenía Pablo, y el diablo sabe el respaldo que está sobre tu vida, que hay respaldo de Dios sobre ti y hay respaldo de Dios sobre mí, que el diablo no puede tocarte, porque el Señor está sobre tu vida, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! ¡Dale ese grito! ¡Wow! ¡Otro grito! ¡Wow! ¡Apláudalo! ¡Oh, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Qué bueno saber que tenemos protección de Dios. ¿Acaso Dios no veía que con sigilo venía todo un ejército? Pero Dios tenía controlada la situación. Dios tenía controlada la situación. Dejó. ¿Por qué Dios ha permitido que quede registrado este pasaje en la Biblia? Pero sabe que muchas veces este pasaje, he notado que este pasaje, a medida que lo van escuchando, lo van leyendo, es como que se va tomando: ah, sí, ya sé, ese pasaje lo conozco. Sí, ya sé, Eliseo cuando que dijo: más son los que están con nosotros. Y el enemigo quiere que justamente este pasaje comience a licuarse. Comience a licuarse. Cuando algo se licúa, uno puede comprar una buena pintura, pero si le pone mucha agua, la debilita. Uno puede comprar leche, la mejor leche, pero si le mete agua, la debilita. Todo lo que comienza a licuarse, a aguayentarse, comienza a perder proteínas y vitaminas. Y el enemigo quiere que esta palabra se licúe. ¿Cómo? Ah, ya la conocé, ya la conozco. Ah, sí, ya sé, más son los que están con nosotros. ¿Sabe lo que está logrando el enemigo? Que esa palabra ya comience a no hacer efecto. Porque la palabra ya no hará efecto porque uno no la está recibiendo como debe recibirla. Uno ya no la recibe como la verdadera palabra de Dios. Si no la toma, sí, es palabra de Dios, pero ya la conozco. Y justamente a la palabra de Dios, lo que más ataca el enemigo es para que uno ya no la lea. Ah, sí, ya la conozco, sí, ya la conozco. Y comience a darle el valor a la palabra, no le da valor, ya la conozco. Hermanos, eso aguachenta la palabra y no hará efecto. ¿Sabe por qué? No porque la palabra no tiene poder, sino porque uno no la está recibiendo como tiene que recibirla. Por eso, esta palabra, tú tienes que creerla. Esta palabra, tú tienes que decir, esta palabra es para, diga, esta palabra no es para hoy solamente. Diga, es para toda mi vida. Diga, que yo siempre tenga seguridad
que más son los que están conmigo que los que están con ellos. Y diga, para que tenga seguridad, que por más que el enemigo venga de noche y ataque y prepare emboscadas contra mi vida, y vengan gran ejército y hagan conjuros grandes, diga, mi Dios siempre está conmigo y me dará victoria. Diga, como le dio a Eliseo, Dios me dará victoria a mí. Diga, porque el Dios de Eliseo es mi Dios. Si usted lo cree, dé un aplauso fuerte al Señor. El Dios de Eliseo es tu Dios y es mi Dios. Es mi Dios. El que lo respaldó a Eliseo es el que me respalda a mí. Es el que te respalda a ti. Dele ese grito al que lo respaldó a Eliseo y te respalda a ti. ¡Wow! Grito de guerra y de combate. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? ¿Y qué dijo? Verso 17, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea, Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, los sirios no lo veían a los caballos de fuego, no veían los carros de fuego, veían solamente a dos personas. Veían a Eliseo y al criado. Uno estaba con un ataque de pánico, uno tenía un ataque de fobia impresionante, que era el discípulo, hasta que le abrieron los ojos y se dio cuenta de lo que había. Y Eliseo estaba tranquilo. Pero dice que los sirios descendieron a él y oró Eliseo. Diga, oró Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Diga, mis peticiones serán contestadas. Diga, yo lo creo. ¿Cuántos creen que su petición será contestada? Por eso pida con fe, porque usted va a recibir. Y después les dijo Eliseo, ¿no es este el camino? Ya estaban ciegos todo el ejército sirio, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Así que todos en un trencito, todos tomaditos de la mano, los guió y los siguió a Samaria, todo el ejército sirio. Y cuando llegaron a Samaria, llegaron todo un ejército ciego. Diga, todo un ejército ciego. Diga, iban todos tomaditos de la mano. Eran tan feroces, tan malos, como iban ahora, tomaditos de la mano. Tomados de la mano, iban todos, nadie veía nada, todos tomaban la mano. Eliseo lo agarró, le dijo al criado, dale, agarra la mano, dale. Vamos, no es esta la ciudad, no es este el lugar, yo los voy a llevar a donde ustedes quieren llegar. Vamos, y todos iban, y los sirios iban, y Eliseo los iba llevando, cuidado por este lado que hay un pozo, vamos por este lado, y todos iban. Allí en filita india, un ejército inmenso, todos tomaditos de la mano, y llegaron a un lugar, y estaban adentro de la ciudad de Samaria, adentro donde estaba el rey de Israel con el ejército israelí, estaban mirando lo que ellos no entendían, un ejército, el ejército que los quería destruir a ellos. Resulta que abrieron las puertas de la ciudad y venía Eliseo al frente y venía todo un ejército, todos cieguitos, venían todos entrando y los israelíes miraban y no lo podían creer, y miraban, y todos adentro de la ciudad, todos los sirios estaban allí, y Eliseo dijo, quédense quietitos acá, y todos estaban quietitos, y quizás algunos estaban, ¿dónde estamos? Que me voy a caer el precipicio. Y Eliseo dijo, ahora voy a orar. Y cuando oró Eliseo nuevamente, el Señor le devolvió la vista a los sirios, y cuando los sirios vieron a los judíos con espadas, tenían todo con las flechas, estaban así, los tenían. Y los sirios largaron todo, pues ya ni armas andaban, todos andaban sin armas. Hermanos, dígame si Dios no es grande.
Eso que usted está escuchando ocurrió, no es una fábula, es una realidad. Eso ocurre porque hay respaldo de Dios y Dios siempre te dará ese respaldo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que tener esa seguridad que cuando usted ore, temblará el infierno y será derrotado. Dios te dará ese respaldo. Por eso está todo de la mano, concatenado, lo que el Espíritu Santo nos está hablando de la vida de oración, porque ¿qué es lo que le abrió los ojos al criado de Eliseo? ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para que recibiera la vista y para que viera? Orar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Eliseo para que los sirios quedaran ciegos? Orar. ¿Qué tuvo que hacer Eliseo para que recibiera la vista los sirios nuevamente? Orar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Orar. Dígale al que está a su lado, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cuántos queremos orar ahora? Oramos a Dios entonces. Levante sus manos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Que tu palabra nos está infundiendo tanta fe y tanto ánimo. Diga conmigo, Señor. Diga, yo creo esta palabra. Diga, recibo esta palabra. Diga, me ha bendecido. Y yo creo, Señor. Y diga, y yo declaro y decreto que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Diga, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga conmigo, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios y estamos bajo el gobierno de Dios. Diga, yo recibo esa bendición, reciba el respaldo de Dios, reciba la presencia de Dios, reciba, Dios está fortaleciéndote, te está motivando a tu fe, a tu confianza, que camines con seguridad en tu vida. Los que están a través de internet y están escuchando esta palabra, que la confianza en Dios prevalezca en ustedes, sean fortalecidos en el glorioso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Hay victoria en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Por la llaga de Cristo declaró milagros. En el área financiera y económica, los que creen que dan sus diezmos, dan sus ofrendas, vean milagros extraordinarios también. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.